Bueno, contarles que tenemos un centro de monitoreo que ya viene funcionando hace más de 2 meses. Es un centro donde el espacio físico donde se generó fue en la biblioteca. Hay dos coordinadoras que son Cecilia Rossi y Laura Bragagnini, y después está dividido en 6 grupos de monitoreo, que en total son aproximadamente 40 personas las que están trabajando. 40 personas que están trabajando y vamos a decir de manera voluntaria. De manera voluntaria, sí. Algunas son personal del hospital o de la municipalidad, y otros son gente que se anotó en forma voluntaria y que está trabajando. Se les hace una capacitación a cada grupo. Primero se empezó con el grupo de monitoreo 1 y después se fue, a medida que fueron aumentando los casos y que se fue requiriendo la actividad de los otros grupos de monitoreo, se fueron capacitando a cada grupo. Bien. En este momento tenemos 5 grupos trabajando y queda el sexto que por el momento no se ha activado hasta no tener más casos. Bien. Bueno, en ese grupo, primero funciona un grupo del triage, que ese número ya lo habíamos presentado, con el número de teléfono del triage, que es el 15 45 12 39, que son profesionales que atienden el teléfono en la urgencia por un paciente sintomático, llaman a ese número. Después hay otra persona que atiende el otro número, que es el 15 45 12 37, que para consultas, que puede ser ya sea por consultas sintomáticas, por síntomas, por viajes, por certificados. Bien. Y la persona que atiende lo ubica de acuerdo o por alguna necesidad de acción social, de la gente que esté aislada, que pueden necesitar alimentos o medicamentos. Entonces siempre se receptan las consultas a través de ese número. En cuanto al centro de monitoreo, se hace un seguimiento, o sea, con cada persona sintomática que se la considera como sospechosa. Se hace primero el aislamiento de la persona con su grupo familiar y se lo presenta al grupo de monitoreo para que una monitora tome al caso con sus contactos. Y la monitora, más allá de hacer el seguimiento diario de la persona y del grupo familiar, hace el seguimiento de todos los contactos. Primero, bien. Eso cuando una persona va teniendo síntomas. Sí. Suponemos que tiene un cuadro febril. Sí. Llama por teléfono, se le va haciendo un seguimiento. Pero ¿qué pasa ya cuando la persona por ahí se dejó de estar y se encuentra con que tiene mucha fiebre, con que quizás no pueda respirar bien? Bueno, los síntomas, claro, de que es COVID. De que es COVID. O sea, la persona puede o consultar a través del teléfono del triage, sí, o consulta por la guardia, por la guardia febril, que puede ser ya sea del hospital o de la clínica, y los médicos se contactan con el centro de monitoreo para ya hacer el seguimiento de esa persona y para ver si se la encuadra dentro de justamente el diagnóstico de caso sospechoso. Bien. Caso sospechoso puede ser una persona que tenga fiebre o no, habitualmente una fiebre de más de 37 grados y medio, acompañados de algún síntoma respiratorio, que puede ser el dolor de garganta, una rinitis que ahora se agregó, antes no estaba, el dolor muscular, cefalea, dolor detrás de los ojos, dolor abdominal, puede tener diarrea también como único síntoma. En los niños más que nada prevalecen los síntomas a nivel abdominal, erupciones cutáneas, y que son síntomas que persisten en días, o personas, por ahí consultas, que han sido contacto de un caso positivo o han llegado de viaje y comienzan con estos síntomas, también se los encuadra dentro de casos sospechosos. Bien, ¿y qué pasa con esta gente cuando se le encuadra, como caso sospechoso? Hay que hisoparlo porque, claramente los síntomas siguen y puede ser un COVID positivo, da positivo. ¿Qué pasa con las personas que han estado en contacto con ellos? ¿Con su pareja, con sus hijos o con quienes conviven con ellos? La persona, mientras se le encuadra en primera instancia como caso sospechoso, ya se lo aísla con sus contactos. Bien. Y también, o sea, con el contacto estrecho de esa persona, se considera contacto estrecho aquella persona que haya estado más de 15 minutos en un lugar cerrado con esa persona, a una distancia de menos de 2 metros,
con o sin barbijo, o que haya permanecido con todas las condiciones a más de 2 metros usando el barbijo, pero durante toda una mañana compartiendo una oficina o compartiendo un aula. Eso también se considera contacto estrecho. Y el contacto estrecho al aire libre, más de 30 minutos, a una distancia menor. Entonces, cada vez que aparece un caso de contacto estrecho, el trabajo que tienen cada una de las monitoras es hacer, junto con la mesa epidemiológica, el diagnóstico epidemiológico de si realmente está encuadrado dentro del contacto estrecho, de acuerdo al lugar que ha estado, el tiempo de permanencia, la distancia y demás. La importancia de que esa persona diga realmente con quién estuvo, ¿no? Sí. Eso es importante, porque por ahí nos ocurre que no nos dicen los nombres, o porque no quieren aislarse, o son presionados a nivel laboral también para que no lo digan. Entonces se aísla el sospechoso, que sería el paciente cero o el punto cero. Después se aísla la primera línea, que es el contacto estrecho, y luego cada uno de esos contactos estrechos tienen sus contactos. Claro. Entonces esos son los contactos de contacto. Así que por un caso hay un montón, son muchísimas personas, suelen ser 30, 40 personas que se aísla. ¿Por qué? Se aísla el caso sospechoso, el contacto estrecho, que puede ser conviviente, y está el contacto estrecho que es no conviviente, que eso habitualmente son los contactos laborales o sociales. Y después de cada uno de esos contactos estrechos tienen sus contactos de contactos, que pueden ser convivientes o no convivientes. ¿Por qué es importante aclarar si son convivientes o no convivientes? Porque va a ser después el tiempo de aislamiento que van a tener. Claro, que eso es por ahí lo que no entendemos, sí, ¿no? claro. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, ¿y a quién se considera, por ejemplo, el contacto? Tengo una persona sospechosa, considero que el contacto estrecho de esa persona son los que han estado con esa persona desde 48 horas previas. Nosotros al comienzo tomamos 72 horas cuando había menos casos, como nos pidieron de epidemiología que ampliáramos la cantidad como para poder bloquear los contagios. Y después el contacto de ese contacto estrecho también 48 horas previas. Bien. Si se diagnostica buscando dentro de esos contactos estrechos en un hisopado, que es una persona positiva y no tiene síntomas, que son asintomáticos, desde el día que se hisopa se considera el contacto estrecho desde 7 días previos que haya estado con esa persona. 7 días anteriores. Supongamos se diagnosticó un día martes, desde el día martes de la semana anterior, todos los contactos que haya tenido desde el martes hasta este martes son las personas que se consideran que hay que aislar. Pero es más peligroso el asintomático, ¿no? Porque en realidad es más peligroso el asintomático. Ningún síntoma. Sí. Bueno. Una de las cosas, de las funciones que tienen también las monitores que se enfrentan a estas situaciones, preguntar cuánto tiempo tienen que aislarse. Y se hace en primera instancia, el aislamiento es hasta que llegue el resultado del caso sospechoso. Pero aclararle que si el caso sospechoso es positivo, el aislamiento del contacto estrecho es de 14 días. Pero es de 14 días desde el alta del paciente sintomático o positivo. Entonces, por eso es tan importante que se aíslen separados. Para no tener después... Supongamos hay un señor X, Juan, que es positivo y tiene a su esposa y a sus 2 hijos. Entonces, ese positivo, que viven todos en la misma casa, se tiene que aislar en una habitación separada y con todos los recaudos del resto de la familia que es negativo, para que el resto de la familia pueda cumplir el aislamiento de 14 días desde el último contacto que tuvo con él. Pero si conviven, comen juntos, usan el mismo baño, duermen en la misma habitación, cuando esa persona tiene el alta, que puede ser a los 10 días, los 14 días o 21 días según los síntomas que tienen, el grupo de contacto estrecho conviviente va a tener que cumplir los 14 días desde el último contacto que tuvo con el positivo. Claro, porque por ahí la pregunta era, bueno, si están viviendo en una misma casa, se aíslan y están todos juntos. Claro, pero si los contactos estrechos no tienen síntomas, termina el alta del sintomático, del paciente positivo,
las otras personas pueden comenzar con síntomas hasta el día 13 y medio del último contacto que tuvieron con el positivo. Por eso es que cuesta entender en los casos asintomáticos o de síntomas leves, que el positivo sale de alta, inclusive cuando no conviven, sale de alta a los 10 días y el contacto estrecho tiene que continuar aislado para cumplir los 14 días. ¿Por qué salió antes? ¿Por qué? Porque todavía puede o ser un asintomático y contagiar, o todavía no haber comenzado con los síntomas y empezar en el día 13 y medio hasta el día 14. Bien, y ustedes van haciendo el seguimiento de las 30 o 40 personas que han estado en contacto con ese caso positivo. ¿De qué manera lo van haciendo? Y tenemos 40 personas que son voluntarias, que se anotaron voluntariamente. Dentro de ellas sí hay médicos que también nos ayudan en los grupos, porque necesitamos, siempre hay dudas dentro de las monitoras en la parte médica de los pacientes. Entonces tenemos a la doctora Valdés, a Mariel, que nos ayudan, que nos manejan esas cosas médicas, que ya están en un grupo de monitoreo. Asistentes sociales también tenemos, pues tenemos varios casos que lo requieren, y los demás son todas voluntarias. Trabajamos todo el día, aparte de los trabajos de cada una. Nosotros trabajamos, se ve el sospechoso, se pasa al primer grupo, por lo general el primer grupo el que más aceitado está, porque es el primero que empezó, entonces las chicas lo tienen, son más rápidas, se aíslan, y ahí vamos repartiendo en los diferentes grupos los contactos que nos quedan de cada uno. Hubo semanas en las que tuvimos 19 positivos en 7 días. En esa semana las monitoras se llenaron, porque imagínate que por cada uno es así, 40 personas, algunos menos. Y es ir siguiéndolos a todos. A todos. Las monitoras todas, por día, por teléfono, llaman a cada uno de las personas que monitorean, les preguntan cómo están, si tienen síntomas, si no tienen. Y a su vez tenemos una plataforma virtual que nos la hizo Fabio Moser, que está buenísima. Ahí también tenemos una base de datos donde cargamos todos, las monitoras se encargan de cargar a cada uno que siguen con los síntomas de cada día. Hay gente que no tiene nunca síntomas, entonces ahí vamos viendo cuántas personas tenemos aisladas. Nos sirve como para las estadísticas de todos los días, para la plaquita esa que ustedes ven todos los días que pasamos, la sacamos de ahí. Cuántas personas tenemos, quiénes son los activos, cuántos recuperados. Y bueno, de ahí van saliendo un poco los números y podemos ir viendo todos los contactos de todas las personas. También por ahí nos sirve, a la policía le dimos un usuario, porque por ahí nos preguntan, Pepito está aislado, y bueno, son muchos contactos de cada persona, entonces la policía también por ahí puede entrar a la plataforma. ¿Trabajan de alguna manera en conjunto con la policía? Todos los días le reportamos. ¿Y qué pasa cuando una persona que debe estar aislada porque es COVID positivo o porque está aislada por ser contacto, sale? Y está violando el aislamiento o la cuarentena. Bien, pero entonces, ¿existe una sanción para esa persona? Se notifica, y la notificación o la sanción la hace la policía, y después una multa económica, que esa multa llega después por rentas. Bien. Hay un artículo, el 10.000 no sé cuánto, que es un artículo donde justamente es una suma importante, que no sé si es, porque es como 200.000 pesos lo que tienen que pagar. Lo que nos pasa que por ahí recibimos también al número del monitoreo esas denuncias. Tal andaba en la calle, bueno, entonces nosotros se le informamos a la policía, después de ahí la policía actúa. Y por ahí le llega directamente a la policía. Le llega por ahí directamente a la policía, o por ahí nos llega la denuncia cuando ya pasó. Sí, también. Nos pasa mucho con los adolescentes que han violado la cuarentena, han salido el fin de semana, han hecho juntadas y nos avisan un día después o 2 días después. Entonces, como que por ahí no es tan comprobable. Claro, lo que ha de las pasado. Notificaciones por ahí llegan tarde, porque se avisa después. Se avisa después. O nos envían fotos, o nos envían, que no sabes si fue en ese momento o no. Bueno, también nos pasa que nosotros le notificamos a la policía, porque son ellos los que tienen que hacer el seguimiento de las personas aisladas. Les consulto, una persona que tiene que estar aislada, sabemos que hoy la situación económica es muy difícil,
y vos me decías que por ahí se va siguiendo porque también forman parte de asistentes sociales, porque también deben corroborar la situación de cada familia, si se puede estar 7 días o 15 días sin salir a trabajar. ¿Qué pasa con esa gente que no puede salir a trabajar y no puede salir a comprar la comida? Claro, en ese momento nosotros tenemos el grupo de acción social que está trabajando en conjunto, más allá del asistente social. Está Ariel Gramajo y Daniel Gallo, que ellos acercan bolsones de comida o alimentos, algo de cualquier otro tipo de alimentos, no solo los del bolsón, a los pacientes, las personas que están aisladas. Después también se les lleva medicamentos, o por ahí te piden que les vayan a hacer una compra, tenemos un mandado y no necesariamente que se les lleve algo, entonces hacen el mandado de lo que ellos necesitan, se les llevan también los medicamentos. Y tenemos distribuidos en los pacientes positivos, casi todos los pacientes positivos, principalmente en los de riesgo, oxímetros de pulso, que eso algunos son donados hacia el hospital, otros los compró el hospital, porque uno de los síntomas importantes y de complicación de esta enfermedad es la dificultad respiratoria por afectación pulmonar, y la única forma de medirlo, más allá de tomar la temperatura, es controlar el oxímetro de pulso. Y aparte de los médicos que colaboran en el monitoreo, tenemos médicos que hacen seguimiento de pacientes. Entonces los pacientes enfermos tienen, más allá de la monitora, tiene un médico que le hace el seguimiento clínico y se los cita según la sintomatología para hacer radiografía, análisis. Y lo que sí vamos a incorporar ahora como nuevo, porque nosotros era nuestra preocupación del tener el paciente en el domicilio y de no hacerle la evaluación diaria, un grupo tipo una brigada con un médico que posiblemente sea el director, tenemos que evaluar bien porque tampoco tenemos tantos médicos, y una enfermera para que le haga el seguimiento diario en domicilio al paciente positivo. Bien. Sí. Va a ser todo un despliegue, parece. Sí, porque tienen que ir vestidos de la misma manera de que con el equipo de protección personal, como se está haciendo, más allá de que hasta el momento lo que se hacía era llevar el paciente el más complicado, que tenía más síntomas, en ir a buscarlo en la ambulancia, que la ambulancia COVID es la ambulancia del hospital, entonces se preparaban los choferes para buscarlo y con la ambulancia ya preparada para ese tipo de personas, y se lo llevaba por la guardia febril. Se va a adoptar eso para hacer como si fuera una visita diaria a los pacientes en sus domicilios. Y también la responsabilidad de aquella persona que tenga que hisoparse, porque a muchos los citan y van al hospital solos, digamos, por sus propios medios. No hay quienes van por sus propios medios y hay quienes los van a buscar la ambulancia del hospital. Y bueno, ahí la responsabilidad también de cada uno, porque no sabemos si esa persona, mientras es dudoso, puede ir a hacer compras. Sí, nosotros le pedimos a todos y a todos les decimos, tratamos de organizar siempre los test que menos peligro tienen primero, lo vamos organizando con diferentes turnos, es por turno, la gente casi nunca se junta, los chicos hacen entrar a uno, terminan, salen, les pedimos a todos que vayan con el barbijo, si hay gente esperando afuera que hagan el distanciamiento, las chicas... Está señalizado igual. ¿Les ha pasado? ¿Hay gente que no se quiere hisopar? Sí. Pero eso es por miedo, ¿por qué pasa eso? Y porque por lo general el hisopado se le hace a la persona que no tiene síntomas. Tiene que cumplir varios requisitos, mayor de 65 años, pero la persona de un contacto, la doc te explica mejor, pero... Sí, da miedo porque es un poco molesto, no es que no, pero nosotros que nos hisopamos seguido, pero es un poco molesto, pero no es algo que no se pueda pasar y que sea imposible de hacer. Una cosa importante es recalcar, porque hay gente que nos llama, yo fui contacto de tal persona porque a mí no me hisopa, nos dicen. Hay nosotros seguimos un protocolo. Se hace el hisopado, en las personas que tienen síntomas de menos de 7 días de haber comenzado con los síntomas, se hace un test de antígeno, que eso es un hisopado rápido, que tenemos el diagnóstico en el momento acá, antes de los 30 minutos. Y eso también se está haciendo dentro del hospital. Se está haciendo acá, y se hace por hisopado. Bien. Después, a los que tienen síntomas de menos de 7 días. Si han pasado más de 7 días con síntomas,
se les hace el PCR, que es el hisopado, que es el que se envía al laboratorio central, que es el que puede tardar de 48 a 10 horas hasta 7 días. Sí. Bueno, después, ¿a quién se hisopa? Dentro del grupo de contacto estrecho, no se hisopa a todas las personas que están aisladas por contacto estrecho. Se hisopa al que comienza con síntomas, al mayor de 60 años, al menor de 60 años que tenga alguna otra enfermedad, una comorbilidad, a las embarazadas, al personal esencial, que personal esencial es el equipo de salud, bomberos, policía, trabajadores de hogares de niños y trabajadores de geriátricos. De geriátricos, claro. Esos pertenecen al grupo de personal esencial, que sí o sí obligatorio de hacer el hisopado. Y después al resto de las personas, contacto estrecho, se le hace un test rápido, que es el de sangre serológico, que puede ser sacándose sangre con plasma o en la gotita de sangre del dedo. Se le hace a los 7 días, pero hacer ese testeado a los 7 días, igual si se hisopa el contacto estrecho, porque forma parte dentro de ese grupo de riesgo, no quiere decir que es para que se le dé el alta. Ellos tienen que igual cumplir los 14 días de aislamiento. ¿Es para qué? Primero, para hacer diagnósticos si están dentro del grupo de riesgo, y otro, el test rápido que se hace a los 7 días, es para que el contacto no conviviente pueda salir, se lo pueda liberar. Bien. Aquí, porque nos pasa que por ahí no quieren hisoparse o no quieren hacerse ningún test. Yo estoy bien, no tengo síntomas. Sí. Entonces por ahí no quiere decir que no tengas síntomas, que no tengas o que no te tengas que hacer alguno de estos 3 posibilidades que tenemos para hacer. Claro, bueno, para eso están ustedes, que son las que están evaluando y van siguiendo la situación de cada uno de ellos. Quede claro que si te hisopas, no es que te va a dar negativo y vos vas a poder salir. En eso tenemos muchos que creen que, si vos me hisopás y yo puedo... No, los días se cumplen lo mismo. Claro, porque puede que en ese momento te dé negativo y después... Claro. Sí. Y después, en cuanto al alta del paciente, ya sea sintomático o asintomático, lo que ha cambiado con respecto a lo que se hacía al comienzo, que las altas eran a los 14 días, 15 días, o sea, cumplía 14 días, el día 15 eran dados de alta. Ahora, el paciente asintomático y el sintomático leve, el que tiene la falta de olfato o un dolor de garganta, una febrícula un día, el dolor muscular y nada más, eso es leve, se les da el alta a los 10 días. O sea, cumple los 10 días y el día 11 se da el alta, siempre y cuando en los 3 últimos días no hayan tenido síntomas. Pero en los demás pacientes, el alta se hace, si tienen un poquito más de síntomas, a los 14 días o 15, y en los que han tenido neumonía o internación o han estado con más síntomas, o sea, con una evolución muy tórpida, el alta es a los 21 días. Claro. Y no a todos los pacientes que se les da el alta hay que hacerle el test rápido. Se lo evalúa. Si han sido asintomáticos o con síntomas leves, no es necesario que se les haga el test rápido. El test rápido, porque vemos pacientes que se molestan porque no les hacemos. Entonces, el test rápido se hace al personal de riesgo o al personal esencial o los que han estado con mayor sintomatología. Entonces, cuando se hace el test rápido, tiene que marcar que tiene anticuerpos positivos de que ya ha pasado la enfermedad o que está pasando la enfermedad, que es la IgG positiva. ¿Tá? Nos ha pasado con pacientes que llevan 14 días y que tienen una IgG, una IgM positiva y no entienden que tenemos que esperar a que la M desaparezca y quede la G positiva para poder poder ahora entiendo por qué necesitan los médicos todo el tiempo también en el centro de monitoreo. Entonces, ¿no? Allá de esos exigen a las monitoras, los médicos que estamos en epidemiología, los médicos de cabecera, cambian de laboratorio, se enojan con el laboratorio, o sea, y nos pasa toda esa situación y no se entiende que mientras siga la IgM positiva, el paciente puede seguir contagiando. Bien, bueno, aquí me dice decirle gracias por toda la doctora Néstor Fredes. Y acá hay una pregunta que un poquito lo charlábamos rapidito así fuera de cámara. Preguntarle qué opina de la pastilla de la ivermectina, si la puede tomar cualquier persona. Bueno, la ivermectina se sabe que en un estudio que se ha hecho de laboratorio in vitro, en altas dosis inhibe al virus del COVID. Esto fue hecho en Australia.
pero la dosis que se necesita es una dosis muy alta para la inhibición, por eso no se está utilizando como preventiva, porque la dosis alta que se necesita para ese tratamiento en contra del virus es tóxico para el ser humano. Es decir, que entonces, como prevención no se debe dar, se le debe dar solamente en el caso, como ya lo dije, escabiosis o sarna o la pediculosis o piojos. Bueno, porque aquí me dice... Y como tratamiento sí se lo está dando con los primeros síntomas, porque cuando en la etapa donde están con mucho dolor muscular y con una afectación respiratoria importante, se ha demostrado que produce una desinflamación a nivel de las vías respiratorias o a nivel vascular. Entonces se ha utilizado en las dosis adecuadas de acuerdo al peso, y con eso siempre consultarlo con un médico, no tomarlo porque bueno, y entonces el médico es el que tiene que hacer la receta, porque tiene que evaluar a ese paciente que no tenga principalmente una alteración en la función renal, porque lo que provoca es una insuficiencia renal. Porque por ahí escuchamos, no, se toma 1,5 centímetros, a los 7 días hay que tomar otro centímetro de manera preventiva. Y bueno, no sabemos, porque si hablamos con los veterinarios te dicen que a los animales les dan dosis muy bajas porque es un medicamento muy fuerte. Claro, y se sabe que la dosis que se da del jarabe o de la solución es de 2 mililitros la que se debe utilizar, pero hay gente que la ha tomado en una dosis mucho mayor y eso ha sido tóxico. Entonces, por eso tiene que consultar al médico, y si el médico se lo indica con receta, comprarlo bajo receta y tomarlo de acuerdo a eso. Aquí hay un señor que me pide que te diga que, bueno, él había dado por positivo, que lo tomó, bueno, dice la doctora sabe quién soy, bueno, si quieres dar mi nombre no hay problema, bueno, se ve que le dio resultado a este señor, pero bueno, también bajo las indicaciones de un hay médico. algunos que tuvieron síntomas leves y que para ellos fue mágico, como dice Néstor. Néstor dijo que para él fue mágico, pero Néstor fue una de las personas que tuvo síntomas leves, gracias a Dios, pero hay otras personas que tuvimos más graves y que no dio resultado nada de eso, y que se dio hay otros tratamientos, como el tratamiento del ibuprofeno, que lo importante es comenzarlo entre el día 3 y 5 del comienzo de los síntomas, y el tratamiento con el plasma. Maricel, ¿por qué he escuchado en estos últimos días que por ahí hablan y dice el paracetamol no? ¿Se debe tomar el paracetamol? Sí, paracetamol sí. Paracetamol sí, desde que comenzó el paracetamol sí. El que se recomienda no tomar ni en altas dosis ni nada es el ibuprofeno vía oral, no el ibuprofeno que se hace por nebulización. El ibuprofeno vía oral, porque ese también puede dar una lesión a nivel renal. Maricel, iba a arrancar así el comienzo de la nota, bueno, después arrancamos para otro lado. Pero bueno, vos supiste lo que es la enfermedad, bueno, y nos estuviste muy preocupados a todos también, así que sabés de qué se trata, y cuando se trata de aconsejar a la gente de prevención, de que esto no es una simple gripe, que quizás muchos tengan la suerte de transitarla de esa manera, pero que a otros realmente se les complica, ¿no? Claro. O sea, de saber que por ahí, porque vemos que los que más violan la cuarentena o el aislamiento son los jóvenes, porque los jóvenes son los menos expuestos, y si llegan a tener la enfermedad, a no ser que tengan alguna enfermedad previa, no les va a pasar nada, o lo van a pasar por ahí asintomáticos o con síntomas leves, pero también ellos tienen que entender que hay personas que sí son de riesgo, y los que estamos en primera línea, que somos el personal de salud, somos los más expuestos a contagiarnos. Y más allá de por el contacto directo con la persona asintomática, es por la situación de estrés también que estamos viviendo, y hay adultos mayores y personas que tienen enfermedades previas por las que se pueden complicar y donde va a ser grave la enfermedad. Para quienes nos ha tocado pasar la parte de sintomatología más grave, realmente da mucho temor, porque te encontrás con un virus desconocido que no sabes dónde va a terminar, y sabemos que se puede ir complicando cada vez más,
y que nadie te puede dar una respuesta de cuál es el tratamiento adecuado y te lo dicen día a día. Yo durante mi internación pasó y creo que con los otros pacientes que estuvieron internados, y que todo se está probando y que no se sabe si va a funcionar o no, porque es un virus que actúa no como cualquier otra enfermedad viral, como una gripe, sino que actúa como produce una vasculopatía, una lesión a nivel vascular. Por eso el uso de la vitamina D, el uso del plasma para inhibir un poco la función, el uso de la heparina o los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque la muerte de las personas que tienen COVID ocurre por necrosis a nivel pulmonar, por la obstrucción de los vasos sanguíneos o por un tromboembolismo pulmonar. Bien. Y bueno, y después quedan las secuelas. Las secuelas en las personas que han estado más graves, más allá del pánico, queda en un 60 o 70% mucho dolor muscular, como un dolor vascular a nivel muscular, principalmente en las piernas, en la zona lumbar o dorsal. Puede haber fibrosis pulmonar, que eso a largo plazo se va a saber, por eso hay que controlar mucho, principalmente en las personas que hemos tenido neumonía. En algunas personas puede afectar un poco lo que es la memoria, o dar cierto grado de distracción o de dispersión, porque ha habido en algunos casos que, así como afectan los vasos, o sea, a nivel vascular, pulmonar o cardíaco, también a nivel cerebral. Y queda mucho miedo, pánico, depresión, hay mucha tendencia al llanto, insomnios asociados principalmente al miedo de dormir por no poder respirar. Sí. Y en tu situación, Maricel, conociendo realmente la enfermedad, conociendo la enfermedad, muchos de nosotros, escuchamos, sí, pero no sabemos a ciencia cierta las consecuencias o qué es lo que nos puede pasar. Sí, mucho temor y esperando la complicación día a día, en horas. Fueron 12 días de internación, tuve 14 días desde que empecé, bueno, al tercer día ya me fui, y 12 días de internación. Y después, bueno, mi alta fue a los 21 días, pero no recuperada totalmente, porque físicamente no estoy del todo recuperada. Claro, quedas destruida después de... Sí, tenés días que van variando. Claro. Hay días que estás muy bien y hay días que te sentís como que no puedes ni caminar del dolor. Qué bárbaro, ¿no? Qué virus que ha sido terrible para todo. Y el paracetamol me está acompañando muchísimo. La aspirina también. Bueno, al principio fueron 14 días de tratamiento con heparina inyectable, con la misma que usan las embarazadas para trombofilia. Yo tengo una trombofilia de base, entonces como que era de riesgo también por eso. Y entonces con 2 inyecciones de heparina por día, y después del alta, bueno, continué con la aspirina a dosis preventiva por el tema de la anticoagulación, y bueno, y el paracetamol o el tafirol lo tomo diariamente. El ibuprofeno también. Yo hice el tratamiento con ibuprofeno durante los 12 días. ¿Y qué pasa cuando tuviste ya COVID? ¿Ya quedás inmunizada? No. No se sabe. Se cree que la inmunidad es por 2 meses o 3. Y después de eso, por eso ha habido algunos casos de reinfectación. Sí, eso por ahí hemos leído. Claro, sí, algunos que se han infectado con el mismo virus, como que no se han recuperado totalmente, u otros que se han vuelto a contagiar. Por eso hoy me hice otra vez el control de los anticuerpos, que los tengo bien elevados, porque justamente tengo miedo de contagiarme. Entonces da mucho miedo. Maricel, otra de las cosas que decía mientras nos estabas contando todo esto, hablabas acerca de la vitamina D. Sí. Que también hemos leído mucho acerca de que lo necesario que es en el cuerpo hoy la vitamina D, que la tenemos, si queremos, del sol. Sí, del sol. La vitamina D se sabe ya de hace tiempo que se está utilizando en todas las pacientes, en todas las personas, principalmente en la posmenopausia, para prevenir o en tratamiento de la osteoporosis. Pero ya debe hacer unos 3 años que se ha investigado, y que también se la está utilizando como tratamiento en todas las personas que tengan algún problema vascular, ya sea cardíaco, hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque produce una desinflamación a nivel de las arterias. Entonces, en el caso de esta enfermedad que dije que actúa como una vasculopatía, o sea, una enfermedad en los vasos sanguíneos,
en las arterias. Entonces, ¿qué hace? En la arteria o en las venas. Entonces, esa vitamina D ayudaría a disminuir esa inflamación que hay en las arterias, disminuyendo el riesgo de las trombosis. Entonces, como preventivo sí se lo está recomendando de usar una cápsula o un frasco bebible cada 15 días durante 2 meses. Bien. Así que bueno, también a consultar y hacerse el análisis para ver cómo estamos de vitamina D, ¿no? Y después están haciendo, obviamente, con el análisis de vitamina D para ver si hay una insuficiencia de vitamina D. También se ha sumado el tema del aislamiento, que la gente ha estado en su casa y no ha estado expuesta al sol. Entonces, por ahí hay una hipovitaminosis D también por ese motivo. Y después, como tratamiento posterior, se recomienda el uso de la vitamina C, que puede estar en los alimentos ricos en vitamina C o aportarlo en medicamentos. Y también se está hablando del uso del zinc. Quería aclarar algo, con el ibuprofeno, bueno, nosotros hemos conseguido, tramitamos para conseguir el ibuprofeno, lo tenemos. Antes, al comienzo se indicaba durante la internación, porque se hace con oxígeno y junto con una campana que se pone sobre la cabeza de la persona con aspiración. Pero ya se ha probado en un montón de lugares de la provincia de Córdoba que lo están utilizando en la casa con el nebulizador. Sí, es una ampolla cada 8 horas en el nebulizador común y que está dando buenos resultados para los que tienen muchos síntomas respiratorios. Bien. Y mejora mucho la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno tiene que ser siempre más de 94-95. Las personas que están afectadas de COVID con una neumonía suelen tener saturaciones entre 90, 93, 94. Si tienen menos de 91 ya se recomienda que esté internado en un centro de alta complejidad por la posibilidad de requerir una terapia. Y en el momento de que se hace el tratamiento o la nebulización con el ibuprofeno, las saturaciones suben a 97, 98, mejoran mucho, mejoran el tema ventilatorio. Bien, bueno, tenemos un montón de posibilidades para... de a poco se va descubriendo hasta que llegue la famosa vacuna, ¿no? Mientras tanto, nuestra vacuna es el alcohol, la higiene. Sí, con respecto al plasma o la donación de plasma, pedirles a todas las personas que han tenido COVID que se animen a donar. Porque de una donación se puede sacar para 7 o 10 personas. Sí. ¿Te colocaron plasma, Marisela? Sí, vos? Sí, me colocaron plasma, son 2 sachets los que se colocan. No inmediatamente, porque al principio no se conseguía, entonces me lo colocaron uno en el día 7 y otro en el día 10. Que los síntomas más complicados son entre el día 6 y el 10º día, que ahí es cuando se puede agravar la enfermedad. Y entonces, así, lo ideal sería colocarlo uno cada 24 horas, pero no se consigue tan rápido. Con el tema de la donación hay una serie de requisitos, que sean personas mayores de 18 años, menores de 65 años, que no tengan enfermedades de transmisión sexual o enfermedades serológicas previas, como cuando vas a donar sangre. Y una de las condiciones que han dado, porque la donación se hace en el Hospital San Roque en Córdoba o en Río Cuarto, es que las mujeres que hayan estado embarazadas no pueden donar. Por un tema de anticuerpos, porque yo averigué eso, nos dijeron eso porque era una de las condiciones. Ahora la doctora Galtés, que es la hemoterapista de nuestro pueblo, ella averiguó en hemoterapia en el laboratorio central, hemoterapia de la universidad, que es de Córdoba. Lo que pertenecemos nosotros como banco de sangre, sí podemos donar las mujeres. Entonces ya vamos a convocar mujeres que hayan tenido COVID, tenemos que sacar un turno para ir todas juntas en un tráfico o algo como para donar plasma. Primero tenemos que ir porque nos van a hacer el análisis de anticuerpos para ver la cantidad de anticuerpos que tenemos que tener cierto nivel de anticuerpos para poder donar, y después se utiliza ya sea para plasma o para elaborar la gamma globulina. Bien, bueno, aquí que me estaban preguntando también de la ivermectina, que ya hablamos, también
me estaban preguntando acerca de el tiempo de inmunidad, que también Maricel ya lo dijo, ya lo dio. Y a ver, aquí se preguntaba cuál es el porcentaje de recupero en obras sociales comparado con el año pasado en el hospital. Bueno, no sé. Bueno, decirle gracias por todo a la doctora, que este fue el caso de Néstor. Hola, buenas noches a todos. Preguntarles quiénes son los que hisopan. Sí, en el comienzo fuimos médicos los que hisopábamos, que éramos en el hospital, el director o yo, éramos los que hisopábamos en el hospital, y después en la clínica la bioquímica es la que hisopa. Pero después una de las recomendaciones importantes que nos dio el COE, que ya desde el comienzo lo había dado, es que no fuéramos médicos los que hisopáramos, sino que hubiera que sea una brigada de personas que se encarguen de hisopar. En este momento hay 2 paramédicos hisopando. Igual ¿Y ellos también se han tenido que preparar para todo esto? Se tuvieron que preparar, o sea, todos hicimos la capacitación, y nosotros hicimos capacitación con el personal para hacer el uso del equipo de protección y cómo debían hacer los hisopados. Bien. Y las últimas capacitaciones, ya cuando no estaba yo, se las hizo el director, los capacitó a los paramédicos que están. Después hay una enfermera, que son Fernando Castro y Darío Videla, y después está como enfermera Graciela Bertillú, que también está en el área febril. Porque lo que se evita, Maricel, y vamos a decir a la gente, es que no hisopan los médicos, porque al contagiarse hay que aislar un montón de personal de salud porque están en contacto todo el tiempo. Entonces, y aquí en Canals hay pocos médicos. Sí, hemos pedido voluntarios porque pueden ser odontólogos también, enfermeros también, bioquímicos, kinesiólogos, veterinarios, o sea, cualquier profesional que esté asociado a la salud lo puede hacer. Bien. Pero bueno, hasta ahora están estos chicos que están funcionando muy bien, están trabajando muy bien. Y después, está Marianela Caporalini también en el grupo de febriles, que cuando hay algún paciente internado en el área febril son los que, porque tienen, cada vez que ingresan a ver el paciente, tienen que vestirse con todo el equipo tipo astronauta. Parece mentira, por ahí cuando los vemos vestidos así enseguida como que nos asustamos. Y los chicos, los choferes de ambulancia también se visten de la misma manera para ir a buscar pacientes o trasladar pacientes. Bueno, habíamos visto hace algún tiempo también como cuando todavía no teníamos caso aquí en Canals, la ambulancia que iba a estar destinada para los casos de COVID, ¿no? Sí. Con el nylon, con todas las... que no sea tan complicado después para desinfectarla, pues hay que llevar a otro paciente. Eso mismo. Y después, entonces hay un acuerdo hecho, porque en principio iba a ser una semana la ambulancia de la cooperativa, otra la semana la del hospital. Después, tuvieron un problema en la cooperativa con la ambulancia para circular dentro de la localidad. Entonces, la que se traslada o busca pacientes COVID es la ambulancia del hospital. La ambulancia de la cooperativa se encarga de las urgencias que no sean COVID dentro de la localidad, como lo hizo siempre. Paciente hospitalario o no hospitalario, accidentes, es la ambulancia de la cooperativa. Y la del hospital es la que hace el traslado del paciente COVID. Después, diariamente, con cada hisopo que se envía al laboratorio central de la provincia, sale la ambulancia o el auto del hospital. Con los chicos del hospital todos los días se lleva a Belleville. De Belleville se trasladan los hisopos a Córdoba, a Villa María primero, y de Villa María capta todas las ¿Y eso localidades y lleva un proceso? departamentos. Porque también debe tener a estar haciendo la temperatura. Sí, van con geles fríos, tienen que, recubierto con guantes cada uno con guantes, después van dentro de una bolsa y eso adentro de una conservadora, que no se vuelquen, tienen que ir en esas condiciones y conservando siempre el frío hasta que llega al laboratorio central, que es dentro del mismo día. Dentro de todo, Maricela, ahora estamos obteniendo los resultados rápidos de los hisopados, porque a más tardar en 48 horas, 72 horas más o menos van llegando. Al principio como que se ve que fue un desborde y a lo mejor creo que ha sumado mucho el uso del test de antígeno. También. Que con eso ya hacemos diagnóstico acá, entonces no hay que enviar tantos hisopos, no solo de acá, sino de toda
de toda la zona, porque todo eso se concentra en Villa María, y Villa María lleva todo de toda la zona. ¿Y les están mandando hisopos? ¿Están mandando la cantidad necesaria y todo? Recibimos, nosotros tenemos que declarar todo lo que hacemos durante la semana, y una vez a la semana vamos a retirar todos los insumos y vuelven lo que hacemos, a veces más, a veces menos, depende también. Se repone lo que ustedes han utilizado. Sí. Y bueno, y las personas se hisopan, la mayoría en el hospital, algunos sí en la clínica, algunos optan por hacerlo de forma particular y lo hacen, antes iban a Venado Tuerto, pero ahora hicieron un convenio con el laboratorio de Venado Tuerto, así que los hisopan aquí en la clínica. Igual tienen también algunos test de antígeno en el laboratorio y test rápidos. Después los otros laboratorios, Morales y el de Nancy Fandiño, también tienen test rápido, y ahora creo que incorporaron los test de antígeno también para quien quiera hacerlo en forma particular. Bien. Si no, se hace a través del hospital, ya sea con los test de rápidos, compró la municipalidad, pero está enviando también ahora. Al comienzo no enviaba cuando no teníamos casos, entonces eso los tuvo que comprar la municipalidad, y ahora ya lo envía con justamente el pedido de insumos, lo hace Vicky, entonces lo envían desde el COE central. Maricel, otra de las preguntas que por ahí nos hacemos y nos hace la gente es la siguiente. Voy y me hisopo en un laboratorio particular, me da positivo, me cayó la boca. ¿Puedo hacer eso? No. ¿Por qué? No, porque ya entras, o sea, es una enfermedad muy contagiosa y tenés, como justamente hablamos anteriormente, es una responsabilidad civil y social el avisar, porque hay que aislar. Y está penado por la ley. Está penado. Pero el laboratorio de alguna manera ustedes el laboratorio nos tiene que avisar. Ahora nos está avisando al principio, ¿viste? Pero, o sea, todo lo que se informa por laboratorio, por ejemplo, el test rápido, que no se informa de epidemiología, entonces por ahí no nos enteramos. Pero el hisopado sí o sí, cuando ya el laboratorio lo carga directamente, después sale en epidemiología, y si no se la carga tenemos que cargar diariamente, hay que hacer la denuncia epidemiológica. Hay que hacer, es decir, que uno tiene que avisar, pero el mismo laboratorio también informa. Hay un sistema de vigilancia nacional, se llama vigilancia epidemiológica. Nacional, en donde se cargan todos los datos. Entonces los laboratorios también reportan en esos sistemas, y ahí. Pero bueno, a veces también se pasan esos datos, porque vos tenés que estar pendiente de todos tus datos de tu localidad, y a veces no sabemos si vos, Karina, vas al privado, si vos no avisás, o de repente el laboratorio privado no reporta ahí también. Entonces es como que es una obligación decirlo. Claro que sí. Aunque sea tu médico de cabecera, bueno, al COE, hay varios números para llamar y decirlo. Sí, al principio como que la gente tenía COVID y parecía que hoy lo estamos tomando de otra manera, ¿no? Porque, bueno, sabemos que a cualquiera desgraciadamente nos puede tocar, que por más que tomemos todas las precauciones, a veces nos toca, y que, bueno... Y nos tocó, bueno, hace poco algunas personas que no habían avisado, entonces ahí estuvo un poco complicado, y que después se sumó una cantidad importante de gente, de personas positivas, justamente por no haber avisado, por no saber o no darle por ahí no tenerle el temor o el respeto hacia esta enfermedad, y pensando que podían contagiar o que se podían complicar ellos mismos. Y bueno, hasta que logramos hacer más o menos una cadena e investigar quiénes fueron las personas. Sí, una investigación. Todo un trabajo. Es todo un trabajo, y hay que, y buscar. Hay gente que habla, hay gente que no habla, no da todos los contactos, ni de dónde se originó. Porque lo ideal es buscar cuál fue la primera persona por la que se contagió, y de ahí aislar a todo el resto, porque la única forma de no contagiarse justamente es bloqueando todos los contactos. Con el tema de las obras sociales, bueno, no estoy en la parte administrativa ni dirección del hospital, quizás la pregunta venga por ese lado. Está el director o está Vicky en la parte de cargar, pero sé que ella se encarga en todas las personas que pasan, inclusive, bueno, ahora con las personas que se hisopan en el hospital, si tienen obra social
y que se pueda facturar a través del hospital, se hace recupero se hace el absolutamente recupero de todo. se pueden recuperar cada una de las cosas que se hacen. Bueno, el hospital estaba trabajando con obras sociales. Desde siempre. De esta manera también. Entonces, que ya con el solo hecho de tener el número de documento del paciente, hay un sistema donde se carga y ahí se puede ver si tiene obra social o no. Y también hay que decir que en estos tiempos de pandemia, desde que empezamos la pandemia hasta ahora, el hospital pasó 2 veces por Maricel y por otro personal de salud que se ha cerrado varias veces por 7 días en el lugar donde las personas que antes iban al hospital eran muchísimas. Hoy, gracias a Dios, las personas se cuidan, tenemos una persona en la entrada donde guía a cada persona que va, se da turno para vacunación, entonces la gente que va tampoco era la gente que iba el año pasado. Claro. La gente ha disminuido un montón. Sí, tiene mucho temor, llaman mucho al teléfono del triage o llaman al teléfono personal mío y de cada uno de los médicos o llaman al hospital preguntando de acuerdo a la sintomatología que tienen, por más que no sean pacientes que estén como sospechosos de COVID, pero por el temor de acudir al hospital, en la parte privada pase lo mismo. Bueno, pero está perfecto eso. Que está bueno eso. Nosotros, o sea, lo que sí tienen que saber es de que los 2 lugares está dividido el área febril totalmente separada de la guardia común. Es decir, que si yo voy al hospital no voy por otra cosa, no voy por tener fiebre, no voy a entrar por el mismo lugar donde entran los pacientes que son sospechosos de está totalmente dividido. Y bueno, y tenés el personal que lo va a atender, que se tiene que vestir de una manera adecuada en la parte febril, que es totalmente diferente a la atención, o sea, tienen que usar equipo de protección, o sea, el barbijo en los 2 lugares, mantener distancia, todo como corresponde en los 2 lugares, pero el equipo de protección que se utiliza en la parte febril es un equipo completo con bata, botas, guantes, antiparras, el barbijo, el N95 que es un barbijo especial, más el otro barbijo, es el doble barbijo y la máscara facial. Lo hablábamos cuando viniste, Maricel, con el director del hospital y decían que era más riesgoso para el personal de salud el quitarse, ¿no?, toda la ropa, y es en el momento en el que más cuidado tienen que tener. Sí, porque habitualmente la mayoría de las veces está demostrado que los contagios son al quitarse el equipo de protección, cualquiera de las, y que es todo un procedimiento donde cada cosa que te vas retirando tenés que hacer un lavado especial de manos. Por eso también se capacita a todo el personal, porque tenemos gente de limpieza que también entra a la parte febril, porque hay que limpiarla cada vez que van los test a la mañana, se termina todo a una cierta hora y la gente que trabaja de limpieza entra, ellas tienen también todo su conjunto, saben cómo vestirse, cómo desvestirse, y cuando salen de ahí cómo quitarse la ropa, porque o sea, se corre riesgo de un montón de lados. El que hisopa, el que entra para ayudar, el que va a limpiar. ¿Han tenido gente hospitalizada, Maricel, con COVID? Sí. ¿Y cómo se trabaja en ese sector? Con esa persona. La gente que está hospitalizada está está sola en el lugar donde está aislado, y tenés el médico que la atiende se tiene que vestir cada vez que lo va a ver, que es una vez al día o 2 si lo requieren, pero habitualmente es una vez al día. Y sí tenemos los enfermeros o paramédicos que se organizan para entrar una vez por turno, que los turnos son de 8 horas. En principio hemos tenido enfermeros que han estado 12 horas. Y que entran una vez por turno para hacer el control, la medicación o el cambio de suero, y se capacita mucho al paciente, y eso lo vi yo también cuando estuve internada. Más allá de que yo soy médica y sabía cómo hacerme un control de temperatura o el control de la saturación, se lo capacita al paciente con los signos que tienen que tener en cuenta, cómo hacer el control de la saturación de oxígeno para ver si están ventilando bien o no, del uso del oxígeno, que habitualmente no es por máscara sino por narinas, y de la temperatura o cualquier signo de para alarma, que ellos mismos se puedan ir controlando, ¿no? Pero el personal que entra a atenderlos, que casi siempre es el enfermero o la enfermera, tiene que ponerse el equipo de protección completo cada vez que entra a ver
a la persona que está internada. Bien, ¿y cuándo se decide el traslado de un paciente? Cuando tiene una dificultad respiratoria o que sigue con fiebre muy elevada, pero principalmente es la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria que haciéndole oxígeno no cede y no mejora la saturación, o tiene una radiografía con supongo una neumonía muy importante, es una neumonía habitualmente bilateral, y que vemos que son pacientes de riesgo. Tiene una neumonía, no tiene la dificultad respiratoria, pero es una persona diabética, insulino dependiente. Entonces esa persona se la traslada. Y hay algunos que no tienen una radiografía con una neumonía muy marcada, pero sí tienen con una dificultad respiratoria, o es que su estado general no es bueno, o que en el laboratorio tienen las plaquetas bajas, o una PCR que mide un grado de inflamación muy elevada, que vemos que son pacientes o una anemia importante, que son pacientes que pueden llegar a tener otro tipo de complicaciones. Entonces a esos pacientes, o una linfopenia o una uremia elevada. Entonces son pacientes que hay que derivarlos por ahí antes de que tengan la complicación, claro. O que puedan llegar a requerir, a lo mejor tienen una alteración de laboratorio, no se sienten bien, la radiografía está normal, casi normal, entonces esos pacientes sí o sí requieren también de una tomografía. Bien, para evitar alguna otra complicación, ¿no? Para evitar alguna otra complicación. Y bueno, y nuestro temor es la afectación de personas que gracias a Dios las personas que habitualmente asisten al hospital, no hemos tenido muchos pacientes afectados con COVID, porque sabemos que los grandes centros están ya con las camas cubiertas y las terapias llenas de personas y están muy saturadas y que casi no hay lugar. Entonces se han ido incorporando otros hospitales. Por ejemplo, nosotros no teníamos como hospital de referencia Belleville porque se derivaba directamente a Río Cuarto en casos más complicados, o a Villa María, y ahora por ejemplo Belleville ya se ha incorporado como hospital COVID. Entonces también que eso se está trasladando pacientes en caso de que sea necesario. Tuvimos un caso de un paciente que fue trasladado al hospital de Villa del Rosario y estuvo internado 5 días allá. Bien. Hay un grupo que se llama de febriles, que ese grupo lo tiene el director del hospital y la doctora Maurino, pertenecen a ese grupo. Entonces en el grupo de febriles, supongamos, tenemos un paciente más complicado y necesitamos derivarlo con ciertas condiciones que nos piden. Hay que pasar foto de la radiografía, como un mínimo informe de la evolución del paciente, la saturación de oxígeno, el laboratorio y antecedentes que tenga o comorbilidad que tenga el paciente, y de acuerdo a eso y a ese grupo de febriles se lo ubica en el hospital o clínica que corresponde, si tiene obra social o no tiene obra social, y de acuerdo al cuadro clínico que tenga. Claro, ellos evalúan en realidad si puede ser o si debe ser trasladado, ese paciente. Maricel, esto ojalá termine mañana y no exista más y pase todo, pero va a continuar, y algunos hablan de bastante tiempo más, al menos hasta que tengamos la certeza de la vacuna. Y si hablamos, por ejemplo, vos me hablas tanto de neumonía y de las complicaciones, el tener la vacuna o el colocarnos la vacuna, quizás previniendo en la época que sea, ¿es conveniente hacerlo? Sí, ojalá. Bueno, hay 3 vacunas que vienen compitiendo a ver cuál va a ser la más adecuada y la mejor para esto, pero obviamente que teniendo la vacuna que va a mejorar el sistema inmunológico para que no tener la enfermedad, o si la tienen que sean con síntomas leves. Va a ser muy parecido a lo que es la gripe. El tema que en este momento se está hablando que hay 4 cepas de vacunas, 2 son los virus o las cepas más graves, que dan la enfermedad más grave, y 2 las más leves, y tenemos que ir viendo si el virus va a ir mutando o no, como es nuevo. Ahora, bueno, las vacunas que están son la Pfizer, la rusa y la de Moderna. Que bueno, una ya se sabe que tiene el 90% de efectividad, están en la tercera etapa, otra tiene el 92% y otra el 94%, bueno, se va a ir viendo cuál es. El tema que creo que la que más efectividad está demostrando que tiene, que es la rusa, no sé, porque van variando día a día, se necesita que se la
mantenga en freezer a menos de 70 grados. Menos de 60, sí. Sí. Y poco tiempo. Es poco tiempo. Muy poco tiempo. Se abre el frasco y hay que vacunar rapidísimo. Para y la recomendación, por lo que estuvimos viendo, va a ser la misma recomendación que la vacuna de la gripe. Personal de salud, personal de riesgo, mayores de 60 años, que son las personas, las primeras que se van a ¿Y qué te pasa, vacunar. Marisela, vos como doctora, cuando escuchamos en la tele y dice yo no me voy a vacunar? Y, o sea, te da cierto temor por ser una vacuna nueva, pero habiendo pasado esta enfermedad, con los ojos cerrados digo, sí me voy a vacunar. Y pasa como la vacuna de la gripe, en su momento todo el mundo tenía temor, todos tenían decir, bueno, me enfermo cada vez que me coloco la vacuna, hasta que se adquiere cierto grado de inmunidad. Claro. Creo que es el temor por lo nuevo, como ha pasado con todas las vacunas, con la vacuna de la gripe, con la vacuna de la hepatitis B, con la vacuna del HPV. La HPV fue muchos años discutida y ahora todo el mundo se lo coloca y sin ningún tipo de complicación. Pueden tener las reacciones adversas como cualquier otra vacuna. Bien, bueno, creo que charlamos todo. Sí, ¿no? creo que sí. Sobre todo, bueno, por ahí muchas preguntas que había sobre este medicamento, bueno, que quedó claro entonces que por favor quien lo vaya a tomar, antes lo consulten con los médicos, ¿sí? Que no se puede tomar una dosis que querramos, que puede ser muy tóxico. Y recomendar que sabemos que, bueno, es una frase ya muy hecha, que vamos a tener que aprender a convivir con este virus que llegó para quedarse, que es la nueva normalidad. Por más que duela, tenemos que cuidarnos mucho de evitar las reuniones sociales masivas. Por el momento no están permitidas las reuniones familiares, que creo que ya de a poco se van a empezar a permitir y va a haber aperturas de un montón de muchísimas actividades, inclusive para las vacaciones, y siempre con protocolo, y siendo muy responsables en eso, en cumplir con todas las medidas de protección, con el distanciamiento, el uso del barbijo, y el no compartir el mate, que nos encanta tanto a los argentinos compartir el mate y no compartir los vasos con bebidas, y bueno, eso es lo que nos vamos a Nos ha cambiado nuestro hábito de vida a todos esto, ¿no? Te da esa sensación, y cuando cursás la enfermedad también lo pensás que es este bicho que me ha tocado, y mira cómo nos está afectando a nivel social, porque el hecho que lo tenés que pasar sola o solo, muy, y es muy triste, porque justamente es una enfermedad que se puede complicar y no tenés nadie quien te abrace ni que te dé una palabra de aliento, y que bueno, y que te crea cierto temor a lo desconocido, pero que bueno, nos ha tocado, lo tenemos, entonces creo que nos tenemos que cuidar, y mucho. Perfecto, bueno, afortunadamente tenemos esto hoy que te debe haber servido de mucha compañía también. Muchísimo, yo digo, de todas las religiones y rezos y reiki y biodecodificación, realmente una ayuda importantísima, y creo que sostiene mucho. Sostiene mucho. Bueno, esa es la importancia. Bueno, entonces para todos los familiares que tienen algún paciente que tiene COVID, bueno, acompañarlo desde el lugar que se pueda, y como nos dejen, ¿no? Que uno quiere estar ahí, pero no se puede. Y pido, bueno, el respeto por las chicas que están trabajando, por las monitoras y monitores, se agregaron algunos hombres también, y tenemos los médicos hombres también, pero que por favor el respeto hacia ellas, y que estamos siguiendo un protocolo ya que está aportado por expertos, no es que nosotros inventamos la cantidad de días. Y después, inclusive después del alta, puede haber pacientes que tienen recaídas, pero es propio de la misma enfermedad, y que no es porque hayan sido maltratados y demás. Pero por favor, el respeto, la tolerancia, y debe ser muy difícil. Tenemos que cuidarnos y salvarnos entre todos. Y que frente a cualquier síntoma tienen los números para llamar, que no duden, que si tienen algún síntoma no vayan a trabajar, se queden en casa, nos llamen por teléfono. Exacto. Nosotros estamos casi las 24 horas, todas las monitoras, los médicos,
tenemos la guardia en el hospital, febril, no febril, lo que sea, estamos todos que para eso. Y que consultemos. Y que por ahí no es nada, no y que por ahí a veces es solo una diarrea y es el único síntoma. Los dolores de cabeza, dolor de garganta, un montón de cosas que no es que siempre tenés que tener fiebre para tener COVID. Claro. Entonces, bueno, es una llamadita por teléfono. Si nos conocen alguno, nos contactan. Nosotros. Y acá nos conocemos todos. Sí, entonces siempre tenemos es mucho más fácil. Dónde está. Y que por todo el aislamiento que hemos hecho y que por ahí hemos aislado gente de más, hemos logrado tener el virus como bastante contenido. Sí se nos ha ido, hemos tenido el pico que han visto en estas semanas, que fueron muchos, pero siempre los positivos siempre nos caían y ya estaban aislados. Entonces evitábamos que ese positivo siga contagiando a otros. ¿Y la gente entiende cuando le decís te tenés que quedar? Y a veces sí, y a veces no. Y a veces por una cuestión nos pasa con los jóvenes que quieren salir porque son jóvenes y no quieren hacer el aislamiento, y hay otras personas por una situación laboral. Hay personas que cobran por día y tienen que sostener toda una familia, o a veces tienen la misma presión de sus patrones. Bueno, pero los patrones deben entender que esa persona no puede ir a trabajar. Sí, igual se les extiende el certificado, y les dan el certificado o sea, ya sean contacto estrecho, positivo, tienen sus días y están respaldados por un certificado, pero sí, la mayoría de las veces la desesperación de salir es por el trabajo, por salir a trabajar. Entonces, inclusive las mismas monitoras ven la forma de aislarlos de alguna manera, como para que la persona que trabaja en la casa pueda salir del aislamiento a los 7 días y no esperar a los 14 días. Claro. Y bueno, y que sepan también entonces que también para todas aquellas personas que tienen el virus o que pueden llegar a tenerlo y que por ahí su situación económica no les permite quedarse en casa, que sepan que se los asiste. Sí. ¿Hay alguna, antes que me olvide, Maricel, alguna nutricionista que por ahí en una casa donde hay chiquitos o algo le balancean más o menos la dieta o eso se encargan ellas y... Sí, no, por el momento se está llevando el bolsón o la dieta que en cada familia están siguiendo con las necesidades que tengan. Las necesidades básicas serían. O sea, tenemos como nutricionista que es Cecilia Rossi, que es la nutricionista de la municipalidad, pero en este momento se lleva y cada familia regula su alimentación. Bien. Eso sí. Bueno, mujeres, muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo. No las hagamos renegar, no los hagamos, porque también hay hombres que están trabajando, no los hagamos renegar tanto y entendamos que estamos en una pandemia, que tenemos que cuidarnos todos y que tenemos que cuidar especialmente el personal de salud, porque si el personal de salud se nos enferma, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Nos quedamos solos. Sí, los abuelos. Y a los abuelos. Y los chicos que sean responsables, ¿no? Para agregar que ahora con la visita del COVID tuvimos, más allá de que nosotros ya estábamos controlando los geriátricos del pueblo, principalmente el geriátrico municipal, que es el que tiene mayor número de abuelos, se está llevando un sistema de bioseguridad bastante rígido y bueno, ahora con la visita del COVID se incorporó también el hogar de niños. Inclusive nos pidieron, o sea, la notificación del personal que trabaja en cada uno de los lugares y por ejemplo, en el hogar de niños, la cantidad de niños que hay, y de todos los abuelitos también, de todos los abuelitos. Entonces se van a hacer llegar insumos también de equipos de protección personal para esas personas. Se va a testear a las personas que trabajan en cada lugar y junto con el PAMI se está haciendo un relevamiento de todos los abuelos que están en sus domicilios con cuidadores domiciliarios para poder hacer el control también y testeo de las personas que cuidan a los abuelos, que son muchas a nivel domiciliario, porque no solo los que están en comunidades cerradas. Bien. Así que bueno, te iba a preguntar, y no vamos a terminar más, el COE viene y a controlar también cómo se está trabajando y a asesorar y a traer más información de la que ya tienen ustedes. Claro, hacen como una evaluación de cómo estamos trabajando, visitas de los lugares de las comunidades cerradas, que los que más
Les preocupa. Les preocupa que si se llega a haber contagios dentro de los geriátricos, por ejemplo, entonces de recalcar mucho esas medidas y de la forma de trabajar, y realmente nos felicitaron el grupo del monitoreo, y cómo nos estábamos cómo estábamos llevando esta pandemia. Sí, cómo se han organizado también, porque todo este centro de monitoreo es un trabajo de... Y se llevaron nuestro sistema de operativo, les encantó y nos miraron todos, sí, nos copiaron. Lo único que nos agregaron era lo del tema de las visitas domiciliarias, que lo teníamos ahí, que en su momento, en las primeras normativas, era que no podíamos ir a los domicilios. Si bien lo hemos hecho personalmente, lo he hecho, y la doctora Maurino también, lo hemos hecho con algunos pacientes, que ahora hiciéramos un sistema organizado, sí, de visitas, de la brigada de visitas domiciliarias se llamaría. Bien, bueno, esperemos no verlos mucho. No. Bueno, chicas, doctora, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, y agradecemos a toda la gente que está trabajando en este centro de monitoreo, a todos los médicos, a personal de enfermería, de limpieza, a todos, porque es mucha gente la que nos está cuidando. Así que, en nombre de todos, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y nosotros continuamos con más Trilly Todo Noticias.